Bienvenida, Andrea, nuevamente acá a Voces y Propuestas, y un poco poner, digamos, en contexto. En esta entrevista hace una semana teníamos ya un avance en cuanto a la vacunación, principalmente de adultos mayores, personas de más de 65 años, un programa de vacunación que, digamos, se ha dado con altas y bajas, más bajas, digamos, en cuanto al avance lento de la vacunación, a los problemas que hubo en cuanto al tema del agendamiento de citas, las largas esperas que tuvieron que soportar los adultos mayores, los maestros y, bueno, todas las personas que aparentemente fueron consideradas prioritarias en este plan de vacunación. Y ahora más bien se está proponiendo este plan 911, que es, como decía, el plan de vacunación por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Y la primera pregunta que vamos a estar haciéndole a Andrea es saber justamente cuáles son las diferencias, cuál se ha visto que son las diferencias con el plan esgrimido por el gobierno pasado y qué es lo que se podría esperar. Andrea, nuevamente bienvenidas a Voces y Propuestas. Muchísimas gracias, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que observar que hay muchas diferencias que se han observado en este momento, cosas muy básicas y también desde lo técnico y desde lo que se dice por parte de las autoridades. Una de las grandes diferencias que se han visto primero es que se nota que detrás del discurso hay un conocimiento científico, técnico, hay un grupo detrás y se nota que hay también una planificación. Otra de las grandes diferencias es la priorización que se ha dado por parte del presidente de la República. Hay que tomar en cuenta que Lenín Moreno, el presidente saliente, no fue quien estuvo a cargo de las negociaciones, tampoco estuvo a cargo de dar la información hacia la población sobre el plan de vacunación. Y en este caso, Guillermo Lasso ha mostrado ese interés, es quien ha estado a cargo de hablar directamente con los gobernantes de otros países. También ha dado a conocer a la población de qué se trata este plan de vacunación. Otra diferencia es la autoridad sanitaria, en este caso la nueva ministra, quien se ha dirigido también a la población, han hecho una comunicación directa, no ha habido estas ruedas de prensa que no eran en vivo, que no se hablaba a la ciudadanía. Se nota un cambio en la comunicación y también se nota un cambio en la forma de hablar, ¿no? De expresarse. Se nota que hay un conocimiento detrás del momento de hablar. Otra diferencia grande es que ahora sí cuentan con un plan de vacunación. Espero que lo publiquen, el documento técnico que hay detrás de este plan. Lo que han dado a conocer, la presentación del plan muestra que hay una organización, justamente lo que todos esperábamos, que haya un grupo prioritario al inicio, que se organice por grupos etarios también, que se termine con esta fase 0 que no se terminó de vacunar a todas las personas que eran de la fase 0, de la fase 1 con un gran desorden. Se está tratando de cumplir con quienes quedaron rezagados de esta fase 1, ojalá se logre y se vaya avanzando. Ahora, ¿cuál es lo que no ha sido distinto del gobierno anterior y que ojalá cambie? Es el hecho de planificar sin vacunas. Y creo que ese fue uno de los grandes errores del gobierno anterior, porque hizo una oferta bastante grande de vacunar primero 2 millones de personas, que lleguen 2 millones de dosis para enero del 2020, no llegaron 8.000, y después vacunar a 2 millones de personas hasta el 24 de mayo. No fue así, no llegaron las dosis, no se cumplió con la velocidad que se esperaba vacunar, se vacunaba aproximadamente 30.000 personas al día en promedio, y eso no ha variado hasta ahora. No hay la cantidad de vacunas dentro del país para poder cumplir con ese objetivo que tienen de vacunar a 9 millones de personas con 2 dosis. Eso implicaría vacunar aproximadamente a 180.000 personas por día para poder llegar a esa meta. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que ha faltado, ¿no? Una comunicación transparente, honesta de lo que se puede cumplir y lo que no. Hay que observar que es una oferta de campaña, ojalá se pueda cumplir. Yo creo que todos esperamos que se vacune la mayor cantidad de gente en la menor cantidad de tiempo, pero creo que este análisis de que se pueda cumplir, de que lleguen las vacunas, dada la situación mundial, es compleja. Ojalá sea así, ojalá se pueda cumplir, pero desde mi punto de vista, cada vez que se hace una oferta y no se puede cumplir,
la población va perdiendo esa confianza. Y en este momento es lo que más necesita el gobierno, es poder ganar esa confianza, recuperar la confianza hacia la autoridad sanitaria, recuperar la confianza hacia la institución del Ministerio de Salud Pública y también hacia el presidente. Entonces, ojalá hay que darle tiempo, hay que observar lo que pasa en los próximos días, apenas están 6 días, 7 días en el gobierno, no es tanto tiempo para poder hacer un análisis, pero al menos dentro de lo que implica la priorización del plan de vacunación, lo han hecho, le han dado priorización, están en conversaciones, sin embargo falta concretar la llegada de los 18 millones de dosis al país. Andrea, preguntarte, más allá de los desaciertos que pudo tener el gobierno pasado en cuanto al tema del plan de vacunación, ¿qué capacidad, digamos, de gestión y qué se necesita para poder resguardar o asegurar dentro de las farmacéuticas internacionales la dotación de vacunas necesarias para el país? Lo que han hecho los países que han logrado obtener no solamente una dosis por persona, sino mucho más, primero es la capacidad económica que tiene. Segundo, es la capacidad de negociación. Han negociado desde mayo del año anterior, muchas de ellas con las farmacéuticas que estaban recién iniciando con los ensayos clínicos. Es decir, ellos tomaron mucho tiempo de ventaja con respecto a otros países. ¿Qué pasó con nuestro país? Empezó las negociaciones en octubre, noviembre, y solamente fueron convenios, es decir, no se pagaron las vacunas y obviamente iban a llegar con el tiempo de retraso que llegaron. Después, con el tiempo, fueron llegando a cuentagotas, pero ahí definitivamente necesitábamos una persona, un equipo que se encargue de estas negociaciones a nivel internacional, relaciones exteriores, conjuntamente con el ministro de Salud o directamente el presidente de la República. Entonces, en el gobierno anterior se perdió un tiempo valioso. Además, y yo creo que uno de los grandes errores del gobierno anterior fue el no haber tenido un plan de vacunación. No hubo un plan de vacunación, no dejaron un plan de vacunación y tampoco dejaron estas intención, al menos, o convenios con otras farmacéuticas, como por ejemplo con la vacuna Sputnik, que no se hizo hasta ahora, que vino el nuevo gobierno, y tal vez con otras casas farmacéuticas. Definitivamente faltó gestión y faltó el realizar contratos, no quedarnos como en los convenios. En este momento apenas se están iniciando con otras farmacéuticas y probablemente dentro de la lista no estamos en las prioridades. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ojalá lo tome en cuenta el nuevo gobierno y también lo comunique a la población a tiempo y no esperemos a que queden 2 días de los 100 días para decir cómo está la situación. Esperemos que eso cambie, realmente se ha visto una continua comunicación con la población por parte de las nuevas autoridades que no pasaba con el anterior gobierno. También quisiera señalar es el tema de que el gobierno de Lasso ha dado como, o lo ha mencionado, digamos que la empresa privada va a tener como un papel más importante en cuanto al tema de la vacunación. Pero finalmente, ¿qué tan cierto o qué tan real, digamos, puede ser esta presencia de la empresa privada, dado que, como vimos, las farmacéuticas no están negociando directamente con empresas particulares, sino más bien con estados? Pero finalmente, ¿qué se puede esperar en cuanto a este papel de la empresa privada? De lo que entendí, y ojalá sea así, va a ser un apoyo, un complemento, no se va a encargar directamente de la vacunación y efectivamente los únicos que pueden negociar con las farmacéuticas son directamente los gobiernos o la autoridad sanitaria en nombre del gobierno, pero ninguna otra empresa o un gobierno local puede negociar directamente con las farmacéuticas. Según lo que entendí, va a ser más bien un papel de apoyo logístico, de distribución de vacunas, pero más no de compra y venta de vacunas hasta el momento, esperemos que sea así, y también porque es parte del derecho a la garantía, al acceso a la vacuna por este derecho que tenemos constitucional de la salud. Otra de las preguntas, Andrea, que estábamos como acá comentando en Wambra, es el tema de que hay varios grupos que han estado haciendo como un lobby o han tratado de hacer un lobby, digamos, con el gobierno para adelantar y de alguna manera remarcar su prioridad, el trabajo en la primera línea. Pero, digamos,
¿Cómo priorizar o es necesario priorizar a ciertos grupos? ¿Cómo manejar un plan adecuado que justamente garantice la vacunación para todos los sectores? Bueno, hay que tomar en cuenta que en este momento todos los ecuatorianos y ecuatorianas sobre los 16 años, en este caso, somos prioridad independientemente de la acción que tengamos, de la labor que tengamos. Ahora, para tomar en cuenta las prioridades y las formas en las que se va vacunando, hay que priorizar la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave primero y después probabilidad de un contagio. Quienes tienen una prioridad en este caso son aquellos que son adultos mayores, quienes tienen alguna enfermedad catastrófica, una enfermedad crónica o algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque se ha observado que tiene una mayor asociación con desarrollar una enfermedad grave. Entonces, definitivamente uno de los objetivos de la vacuna es evitar la mortalidad, evitar el desarrollo de una enfermedad grave y por ello estas prioridades de estos grupos. La organización que se ha hecho ahora, desde el punto de vista técnico, muestra esa prioridad. Ahora, ¿qué pasa con los servicios básicos, los servicios indispensables, que también son parte de la prioridad? Estamos hablando de todo lo que es el servicio de salud, todos los profesionales de la salud y quienes trabajan directamente con la salud. También son prioridad porque están en constante contacto con personas que probablemente tengan ya un contagio o una sospecha de contagio. Ahora, lamentablemente durante la fase 1 del gobierno anterior o durante la vacunación no se vio esta prioridad e incluso en la presentación del nuevo plan se remarca, ¿no? 2 millones de personas sin priorización. Y es real, no había una priorización. La forma en la que se está priorizando ahora definitivamente desde el punto de vista técnico muestra que hay una evidencia detrás. Se va a vacunar primero a las personas dentro de las primeras semanas, terminar con todas las personas adultos mayores, todos los grupos que son de los servicios básicos que están directamente en contacto con personas con sospecha de algún virus y después ya viene toda la población en edad laboral, que estamos hablando desde los 16 años hasta los 64. Y ahí sí hay que ir priorizando, ¿no? Tenemos personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica que necesiten recibir la vacuna antes incluso de su grupo etario. Entonces van a vacunar desde los 50 hasta los 64 quienes tengan este tipo de enfermedades y luego el resto de este grupo prioritario. Después iremos disminuyendo en edad de tal forma que a medida que pasen los días van a irse vacunando personas más jóvenes, hasta que obviamente lleguemos a los 16 años. Definitivamente muestra que primero se van a vacunar aquellos que tengan una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave en el caso de que se contagien y luego el resto de su grupo etario. Eso se ha hecho en todo el mundo y definitivamente muestra una prioridad. Y ya dentro de este grupo están todas las personas que son parte de la edad laboral que se encuentran trabajando en este momento. Ahora, lamentablemente, con el gobierno anterior hubo vacunaciones fuera de este tipo de prioridad. Estamos hablando de fiscalía incluso, estamos hablando de algunos trabajadoras que no están en directo contacto con los pacientes o que no están en directo contacto con las personas que podrían ser alguna sospecha de contagio. Entonces, definitivamente las cosas han cambiado, esperemos que sea así, y hay directrices, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un manual de cómo trabajar estas prioridades. Entonces, esperemos que fluya y que las cosas mejoren para la población en los próximos días. Ahora, se ha anunciado que las vacunaciones se podrían hacer dentro de los recintos electorales, tomando en cuenta ya la logística que está, digamos, montada por parte del Estado en cuanto al tema de la votación y ahora que se lo anexaría con la vacunación. Sin embargo, ¿cuán preparado en cuanto a logística para la vacunación, tomando en cuenta todas las características que tiene en cuanto al tema, digamos, del congelamiento de las vacunas, los médicos preparados, etcétera? ¿Cuán preparado estaría el país como para realmente poder abarcar todos estos lugares de vacunación? Bueno, en el caso del país, los centros de salud incluso son mucho más en número que los puntos de vacunación que van a colocar ahora. La ventaja de los puntos de vacunación es que
las personas en una gran cantidad pueden acudir a un espacio grande, a un espacio amplio. Eso ayuda, por ejemplo, a que no haya aglomeraciones en los centros de salud y se puedan distribuir de una mejor manera, más segura, las vacunas. De manera logística, desde mi punto de vista, se puede, el Ministerio de Salud tiene capacitación, tiene personas que conocen, que tienen experiencia en el proceso de vacunación, incluso con la influenza se ha vacunado aproximadamente a 1 millón de personas al mes, entonces definitivamente hay la capacidad para poder hacerlo. Yo creo que uno de los problemas logísticos que se puede dar dependería de la vacuna, pero yo creo que ahí, en ese caso, por ejemplo, las vacunas que necesitan solamente una refrigeración, que no necesitan instrumentos mucho más, refrigeradoras más especializadas para poder guardar las vacunas o para poder movilizarlas, probablemente no se movilicen tanto como estas otras vacunas, con las que sí ahí tiene experiencia el Ministerio de Salud. La vacuna Pfizer sería una con la que hay que tener cuidado, hay que tener un manejo mucho más profesional, especializado, capacitado, que con las otras vacunas, pero definitivamente se podría movilizar. No sé cómo harán también con las brigadas que van a movilizarse, lo cual es positivo. Sé que hay apoyo y eso es algo que no se tomó en cuenta con el gobierno anterior, este trabajo conjunto con otras instituciones. Una de las ventajas que tiene el CNE en este caso es, por ejemplo, el poder llegar a lugares en donde son de difícil acceso. Y esta movilización conjuntamente, sé que también militares van a apoyar a este proceso, tienen este conocimiento para poder llegar allá, ¿no? Y conjuntamente con quienes trabajen cerca en las zonas, en los centros de salud comunitarios, también pueden apoyar y aportar a este conocimiento. Ahora, hay algo que ojalá se dé también, que se habló el día de ayer, este trabajo comunitario, con líderes comunitarios. Esto es clave para el avance de la vacunación y el avance de este proceso que es tan delicado, ¿no? Y para el éxito se necesita un trabajo conjunto con toda la población. Ojalá se pueda, hay que observar. Yo creo que hay que darle tiempo al gobierno a ver si realmente puede cumplir con su objetivo. Es un trabajo bastante grande, bastante arduo. Pasar de 30,000 a 180,000 es un trabajo muy grande. Sé también que los gobiernos locales, los alcaldes, las alcaldías se han comprometido en apoyar de manera logística, también con los espacios y también con la vacunación. Hay algunos gobiernos locales que, por ejemplo, tienen sus centros de salud, trabajan con profesionales de la salud que podrían también ayudar. Y otras instituciones que también ayudan, y he observado que estos días han estado apoyando, son las universidades, que están capacitadas o que se han capacitado para poder colocar la vacuna o para poder hacer un seguimiento de los signos vitales antes y después de la vacunación, que se necesite ese tiempo que las personas descansen y puedan después retirarse. Entonces, esa valoración también lo pueden hacer quienes son parte de las universidades. Sí. Ya, Andrea, te querías preguntarte, ahora, digamos que avanza la vacunación como se espera, ¿y en cuánto tiempo el país podría, como, no sé si volver a la normalidad, pero en todo caso, ¿qué se necesitaría como para que el país restablezca como parte de las, sí, su normalidad, pero además, ¿qué otros aspectos por fuera de la vacunación deberían tomarse en cuenta para restablecer la salud integral de la población? Porque, digamos, la salud en el tema de la pandemia no solo pasa por el tema de la vacunación. ¿Qué otros aspectos deberían atenderse en cuanto a salud? Así es, efectivamente, la vacunación y el plan de vacunación es una acción más de salud pública para poder controlar esta pandemia. Y es una acción que es de bajo costo y con muchos beneficios. Ahora, para ver un efecto positivo de la vacunación se necesita que al menos el 72% de la población esté vacunada. Llevamos apenas un 3.3%, por lo que nos falta tiempo para poder llegar a ese 72%. Eso por una parte. Y por otra, necesitamos que además se realicen acciones para el control de la pandemia, acciones de vigilancia epidemiológica,
se necesita también un trabajo conjunto con la población. Y por otra parte, el aumentar la capacidad diagnóstica. Eso significa hacer más test, no solamente test PCR, aprovechar el conocimiento y el desarrollo científico y también usar pruebas de antígeno para poder llegar a la mayor cantidad de gente y darle un diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano permite a la persona aislarse tempranamente, se le permite también tratarse tempranamente, cortar la cadena de transmisión y por otra parte también evitar nuevos casos y darle al gobierno información para poder prevenir cualquier tipo de caso nuevo y poder prevenir esa presión al sistema de salud. El poder conocer que los casos van en aumento, van en disminución, le permite tomar decisiones preventivas y no reactivas. ¿Qué ha sucedido con el gobierno anterior? Que las decisiones fueron reactivas, se tomaron ya cuando los hospitales estaban llenos, cuando había un 100% de ocupación, cuando habían lamentablemente listas de espera y no se tomaban estas decisiones preventivas. Y es algo que he visto en estos días que sí ha faltado, ¿no? Esa comunicación de riesgo, el decirle a la población cómo está el estado epidemiológico del país, cómo están los hospitales. Y eso sí, definitivamente funciona. Más que las cuarentenas focalizadas fue el hecho de informar a la población que la situación estaba complicada, estaba grave y que necesitábamos evitar salir, evitar las reuniones sociales. Lamentablemente durante estas últimas 2 semanas, desde el 24 de mayo hasta el día de hoy, no ha habido una comunicación de cuál es la situación. Sé que en el caso de la capital todavía hay una ocupación bastante elevada, todavía hay casos en aumento, por lo que es importante esta comunicación para que las personas puedan conocer qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones preventivas. Se necesita también un trabajo conjunto con la academia, un trabajo conjunto con los profesionales de la salud que también tengan ya algún tipo de conocimiento para aportar y poder controlar esta pandemia. Se necesita hacer un análisis no solamente a nivel nacional, sino también un análisis por provincia, por cantón, que permita decirnos qué es lo que está sucediendo. Definitivamente faltan acciones y para eso se tiene que fortalecer el sistema de salud, se tiene que fortalecer el sistema público de salud y ojalá que se lo haga y definitivamente se priorice la salud y se garantice el acceso, porque no se ha garantizado el acceso a una salud de calidez y también ha existido un trabajo bastante arduo por parte de los profesionales de la salud que no han descansado durante toda esta pandemia y que ojalá se mejore su situación tanto laboral y también con la cantidad de profesionales de la salud que se necesite para atender a todas las personas. Finalmente, Andrea, tú mencionas algo muy importante. Se necesita que el 72% de la población esté vacunado para que efectivamente toda la vacunación tenga efectividad, ¿no? Y finalmente se pueda controlar la pandemia. Ahora se viene la vacunación de la parte de la población más amplia, que digamos son las personas hasta los 65 años, desde los 18 años, pero por tanto también la población que de alguna manera tiene muchos mitos y muchas dudas en cuanto a las vacunas. Qué importante es, digamos, no creer en estos mitos y por qué nos debemos vacunar. Bueno, el desarrollo de las vacunas y también el uso de las vacunas en la humanidad lleva muchos años. Se hizo ya una política pública a final de 1800. Estamos hablando que a inicios de 1900 ya era parte de políticas públicas a nivel internacional y en nuestro país ha logrado esta vacunación, fue uno de los primeros también en crear una política y también un plan de vacunación en nuestro continente, en nuestra región, y que ha controlado múltiples enfermedades transmisibles en el mundo, incluso se han mitigado muchas de ellas y otras ya se las ha eliminado, como el caso, por ejemplo, de la viruela a nivel internacional. Estamos hablando de que en nuestro país tampoco existe polio desde 1990 gracias a la vacunación. Las vacunas en la actualidad han mostrado ser seguras, han mostrado eficacia, efectividad, si bien tienen algunos efectos secundarios como dolor del brazo o tal vez dolor de cabeza, en algunos casos fiebre y en casos muy, muy raros algún tipo de alergia extrema, pero en definitiva los efectos positivos sobrepasan cualquier tipo de este efecto secundario que nos da
la producción de anticuerpos a largo plazo para que en el caso de que nos contagiemos, de que estemos en contacto con el virus, nuestro cuerpo lo reconozca y lo elimine. Definitivamente ha mostrado ser una de las acciones de salud pública más efectivas a nivel internacional y en la historia de la humanidad. Esperemos que también se vayan desarrollando vacunas contra otras enfermedades que se necesita para poder evitarlas y que se están desarrollando también gracias al avance tan rápido que hemos tenido en la producción de vacunas. El conocimiento científico que está por detrás de las vacunas no salió de la noche a la mañana, no es que en un año se pudo conocer esta ciencia por detrás, ya viene desde hace muchos años, en algunos casos siglos, y en otras tecnologías como el ARN mensajero de la vacuna de Pfizer y Moderna, ya tienen 15, 20 años estudiándose para poder aplicarla en seres humanos. Definitivamente ha mostrado eficacia, efectividad, ya lo vemos en otros países, el caso de Chile, el caso de Israel, el caso de Estados Unidos, en donde ya las personas de la tercera edad, y en el caso de Israel, Estados Unidos, cómo ha ido descendiendo. Hay una ciudad también en Brasil que ha vacunado al 95% de su población y ya se observa un descenso muy rápido de casos. Esperemos que en nuestro país podamos verlo. Definitivamente hay demasiadas noticias falsas, las llamadas fake news, que se reproducen de manera muy rápida. No creerlas, acudir a quienes tienen conocimiento y sobre todo observar la historia. La historia no miente, ahí están los datos, uno puede ingresar y buscar cómo las vacunas han ayudado al control de las enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad. Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí estuvimos con la doctora Andrea Gómez. Ella nos estaba conversando de la importancia del plan de vacunación y también de la necesidad de que el 72% de la población se vacune justamente para tener la efectividad y el control de la pandemia, que ahorita es lo que más le preocupa, uno de los temas que evidentemente más nos preocupa como país. Andrea, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto, un buen día.